Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana Ramá, David Elisa Hashchupski, Katia Salles y Daniela García, y nosotras somos del Instituto Alejandro de Humboldt. y vamos a hablarles sobre la combustión. La combustión es una oxidación rápida que se produce a altas temperaturas y deja como resultado final un residuo compuesto mayormente por sales minerales llamado cenizas. Puede involucrar materia en estado gaseoso o en estado heterogéneo. Esta genera luz y calor en la mayoría de los casos y se produce de manera considerablemente rápida. Los procesos de combustión comprenden en realidad un conjunto de reacciones químicas rápidas y que ocurren de manera simultánea. A cada una de estas reacciones se les puede llamar etapa o fase. Las tres etapas fundamentales de la combustión son prereacción o primera etapa. Los hidrocarburos presentes en el material combustible se descomponen y comienzan su reacción con el oxígeno del aire, así formando radicales. Esto inicia una reacción en cadena de aparición y desaparición de compuestos químicos, donde, por lo general, se forman más compuestos de los que se descomponen. Oxidación o segunda etapa. En esta etapa se genera la mayor parte de la energía calórica de la reacción. A medida que el oxígeno reacciona con los radicales de la etapa anterior, se va generando un proceso de desplazamiento violento de electrones. En el caso de las explosiones, un número elevado de radicales conduce a una reacción masiva y violenta. Fin de la reacción o tercera etapa. Ocurre cuando se completa la oxidación de los radicales y se forman las moléculas estables, que serán los productos de la combustión. Debido al rol que tiene en la vida de las personas la ignición, puede considerarse como la tecnología más antigua de la humanidad. Incluso no hay duda de que es uno de nuestros descubrimientos o invenciones más importantes en la historia. Sus orígenes se remontan desde la antigüedad hasta la Edad Media. No por nada el fuego junto con la tierra, el agua y el aire fue considerado uno de los 4 elementos básicos del universo. Tanto la ignición, explosión y llama se han presenciado a lo largo de nuestra historia, por lo que evidentemente se han formulado varias hipótesis desde las épocas más antiguas. Además, en cada cultura tiene su propia explicación. Por ejemplo, los griegos interpretaron la combustión en términos de doctrinas filosóficas. Una de estas doctrinas filosóficas era que había un cierto principio inflamable en todos los cuerpos combustibles. No solo eso, los griegos creían que ese principio inflamable se escapaba cuando el cuerpo se quemaba al reaccionar con el aire. Lo cierto es que el hombre ha utilizado el fuego durante tiempo y para diversos fines, desde la cocina, la producción de metales e incluso la guerra, pero a pesar de la humanidad conoce la combustión desde épocas remotas y, debido a que los fenómenos de combustión son complejos, la comprensión de la teoría de la ignición solo fue posible en las últimas décadas. Esto gracias a una estrecha colaboración entre la teoría y la práctica. Existen 3 tipos de combustión: combustiones completas o perfectas, combustiones estequiométricas o neutras y combustiones incompletas. Las combustiones completas o perfectas son aquellas reacciones en las que se oxida o consume totalmente el material combustible y se producen otros compuestos oxigenados como el dióxido de carbono o el dióxido de azufre según sea el caso, y el agua. Las combustiones estequiométricas o neutras se denomina así a las combustiones completas ideales, que emplean las cantidades justas de oxígeno para su reacción y que ocurren por lo general únicamente en el ambiente controlado de un laboratorio. Combustiones incompletas son aquellas reacciones en que aparecen compuestos que no se oxidaron completamente, llamados también inquemados. En los gases de combustión, tales compuestos pueden ser monóxido de carbono, hidrógeno, partículas de carbono, entre otros. Los factores intervinientes son 4: combustible, comburente 2, calor y reacción química. Combustible es un material que puede ser oxidado, por lo tanto, en la terminología química es un agente reductor. Como combustibles podemos nombrar el carbón, la celulosa, la madera, las ceras, caucho, nafta, gas oil, metano, hidrógeno, propano, uranio y titanio. Los combustibles pueden estar en cualquier estado de agregación,
sólido, líquido, gaseoso. Pero debemos aclarar que los que arden con la llama son los gases de combustión, por estos despedidos. Las sustancias normalmente en estado sólido mantienen una combustión de masa elevándose la temperatura de toda la misma en la superficie a medida que el fuego se extiende hacia el núcleo. En los combustibles líquidos, el intenso calor radiante genera vapores en cantidades crecientes, lo que alimenta el fuego. Los gases arden en toda su masa, produciendo gran parte de ellos serios riesgos de explosión. Comburente. Es un agente que puede oxidar a un combustible y al hacerlo, esto se reduce a sí mismo. Este proceso, el agente oxidante obtiene electrones tomándolos del combustible. Por ejemplo, oxígeno y ozono tomados del aire, halógenos, ácido nítrico y sulfúrico, entre otros. Desde el punto de vista del incendio, el oxígeno del aire es el carburante principal, pues en casi exclusivamente todos los siniestros, el aire es el agente que alimenta el fuego. A pesar de que el oxígeno juega un papel muy importante en el desarrollo de un incendio, cabe destacar que ciertos elementos como el calcio y el aluminio que pueden quemar en una atmósfera de nitrógeno que ordinariamente es inerte. Temperatura de ignición. Esta propiedad es la mínima temperatura a que una sustancia sólida o líquida debe ser calentada para iniciar una combustión que se sostenga por sí misma, independientemente de las fuentes externas de calor. Y por último, reacción en cadena o química. La eliminación del cuarto factor significa intervenir un proceso químico y por consiguiente habrá una extinción química, aunque además puede estar presente una extinción física. Esta reacción está compuesta por una variedad de fragmentos moleculares como los radicales libres, hidrógeno libre, carbón libre, conocidos como especies activas. ¿Cómo se produce la combustión? La combustión se produce cuando un combustible, como la gasolina, el carbón o el gas natural, reacciona con un oxidante, generalmente oxígeno, en presencia de calor. Durante esta reacción química se libera energía en forma de calor y luz, lo que resulta en una combustión. La combustión se produce por una reacción química exotérmica entre un combustible y un oxidante en presencia de energía, generalmente en forma de calor. Durante esta reacción, los enlaces químicos de las moléculas del combustible se rompen, liberando energía en forma de calor y luz. A su vez, los átomos o grupos de átomos del combustible se combinan con el oxidante para formar nuevos productos químicos, como dióxido de carbono, agua y otros compuestos, dependiendo del combustible utilizado. Esta reacción de combustión es autónoma y continúa hasta que se agote el combustible o se interrumpa el suministro de oxidante o calor. ¿Cuándo se produce la combustión? La combustión puede ocurrir en diferentes momentos y sustancias. Por ejemplo, en un motor de automóvil, la combustión también se produce cuando se enciende la mezcla del combustible y aire en el interior del cilindro mediante una chispa generada por bujías. En una estufa de gas, la combustión se produce cuando se enciende el gas y se combina con el oxígeno del aire. En general, la combustión puede ocurrir siempre que haya combustible, un oxidante y calor presente. La duración de combustión puede variar dependiendo de diversos factores, como el tipo de sustancia que se está quemando, la cantidad de oxígeno disponible y las condiciones ambientales. En general, la combustión de sustancias más densas y con mayor contenido de energía tiende a ser más duradera que la combustión de sustancias más ligeras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la duración específica de la combustión puede variar en cada caso. La combustión tiene varios impactos ambientales significativos. Uno de los principales es la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. También se liberan otros contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que pueden causar problemas respiratorios y acidificación del suelo y el agua. Además, la combustión de combustibles fósiles también puede generar residuos sólidos y líquidos como cenizas y productos químicos tóxicos. Estos residuos pueden contaminar el suelo y el agua y los ecosistemas.
circundantes si no se manejan adecuadamente. En resumen, la combustión tiene un impacto negativo en el medio ambiente en términos de emisiones y gases de efecto invernadero, contaminación del aire y generación de residuos peligrosos. Por eso es importante buscar alternativas más limpias y sostenibles para reducir estos impactos. Importancia de la combustión. La importancia de la combustión radica en su presencia en la naturaleza, puesto que es la que organiza la luz y el calor, que es un valor importante para la supervivencia de otros seres vivos, como las plantas. Científicamente, la combustión se presenta como un proceso de reacción natural, donde también puede ser tóxico si intervienen hidrocarburos o azufre. Al ser un conjunto químico natural, sus propiedades son altamente útiles para el desarrollo vital de los seres humanos, siendo el gas un variante del oxígeno utilizado para las respiraciones artificiales en hospitales. El uso de este tipo de gas es netamente artificial y debe haber sido tratado en laboratorios. Sin embargo, el método de creación es a través de la combustión. En su máxima temperatura y contenido da como resultado el fuego o las llamas, las cuales pueden ser peligrosas en situaciones donde no se mantuvo cuidados indicados, referente a explosiones o la utilización inexperta del mismo combustible, produciendo incendios. ¿En qué se utiliza la combustión? La combustión se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones y sectores. Algunos ejemplos comunes incluyen la generación de electricidad en plantas de energía térmica, la calefacción de edificios y viviendas a través de calderas o sistemas de calefacción, la propulsión de vehículos de motor de combustión interna como los automóviles y aviones, y en procesos industriales como la siderurgia, la producción de cemento y la refinación de petróleo. También se utiliza cocinas y estufas para cocinar y calentar alimentos. Los materiales que utilizaremos son una botella de plástico con un pequeño agujero, un pedazo de papel o hoja blanca y un encendedor. Lo primero que debemos hacer es enrollar el papel formando un pequeño tubo. Para luego insertarlo en el agujero que hicimos en la botella. Luego procedemos a encender el papel con el encendedor. Al encender el papel podemos ver el proceso de la combustión. Podemos observar cómo se comienzan a formar las cenizas y a emanar humo. Y ya que el aire caliente es menos denso que el aire frío, este asciende arrastrando en su camino el humo. Así es como podemos observar que dentro de la botella el humo desciende, ya que no hay una corriente de aire que empuje el humo. Y como el humo es más denso que el aire que está dentro de la botella, este bajará por su propio peso, creando el efecto de una cascada.